El artículo publicado en la revista semanal del periódico El Universal el 3 de agosto de 1952, firmado por Luis León de la Barra, es un texto divulgativo sobre la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica escrito por uno de sus miembros. Como es habitual en este tipo de escritos institucionales, el tono es laudatorio y busca dar visibilidad a la organización, pero describe una institución que en ese momento estaba desarrollando un trabajo significativo de investigación y preservación documental. Contexto del artículo. León de la Barra sitúa a la Academia dentro del panorama cultural mexicano de mediados del siglo XX, mencionando diversos congresos internacionales celebrados en el país. El autor utiliza una retórica nacionalista característica de la época, subrayando la creciente importancia de México como sede de eventos académicos internacionales. La mención de otros congresos científicos, matemáticas, historia, lengua, sirve para contextualizar la academia dentro de un ambiente intelectual más amplio. La fundación y sus objetivos. El artículo explica que la Academia se preparaba para organizar un Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, lo cual indica conexiones con instituciones similares en otros países. León de la Barra presenta la justificación de estas disciplinas. Un escudo heráldico permite datar edificios e identificar propietarios, proporcionando información sobre familias, contextos sociales, costumbres y hechos históricos. El estudio de linajes ofrece datos sobre condiciones sociales de diferentes épocas. El autor enumera las diversas ramificaciones de estos estudios: blasones, órdenes militares, títulos, mayorazgos, etimología, paleografía, genética, instituciones legales, presentándolas como ciencias auxiliares de la historia. Esta defensa era necesaria en el México posrevolucionario, donde el estudio de genealogías y heráldica podía parecer anacrónico en un contexto oficialmente igualitario. La estrategia del autor es enfatizar el valor científico e histórico de estas disciplinas más que su aspecto nobiliario. Historia de la fundación. La iniciativa de fundar la academia se debió al licenciado J. Ignacio Dávila Garibi, quien discutió la idea con Jorge Palomino y Guillermo Romo Celis. Los fundadores inicialmente dudaban de poder reunir 24 miembros interesados en genealogía en México, lo que revela que estos estudios tenían un desarrollo limitado en el país. Las primeras reuniones se celebraron en casas privadas y luego en las oficinas de Romo Celis en la calle de Gante número 7, que se convirtió en la sede permanente. Para elaborar los estatutos, tomaron como modelo los de las academias españolas de la historia y de la lengua, ante la falta de precedentes mexicanos consolidados. La única experiencia previa había sido una sociedad genealógica en Guadalajara, ya desaparecida, a la que había pertenecido Dávila Garibi. La academia quedó formalmente fundada el 15 de mayo de 1943. Para 1952, cuando se publica el artículo, llevaba 9 años de actividad. Crecimiento y estructura. La respuesta superó las expectativas iniciales. De los 24 puestos previstos, la academia creció hasta alcanzar 176 miembros en 1952. Fue necesario modificar los estatutos para crear categorías adicionales, supernumerarios, correspondientes, honorarios, consejeros y patronos. Este crecimiento indica que existía un interés real por estas disciplinas entre profesionales, académicos y miembros de familias tradicionales mexicanas. Principios institucionales. El artículo subraya que la academia abría sus puertas a cualquier persona que demostrara conocimientos efectivos en genealogía, heráldica y ciencias conexas, sin considerar otros factores. Se enfatiza especialmente la independencia de ambientes políticos y religiosos, manteniéndose alejada de estos temas. Esta declaración de independencia y rigor científico era importante para una institución que incluía entre sus miembros a personas con títulos nobiliarios en un país republicano. La academia necesitaba presentarse como una organización científica legítima, no como un club aristocrático.
Composición de los miembros. El artículo proporciona un extenso listado de miembros que refleja una composición diversa: licenciados, arquitectos, ingenieros, médicos, académicos universitarios, junto a personas con títulos nobiliarios, condes, marqueses, duques. Los 176 miembros se distribuían en varias categorías y representaban diversas ciudades mexicanas, con algunos correspondientes en el extranjero: Washington, Costa Rica. Esta mezcla de profesionales académicos y miembros de familias tradicionales muestra la doble naturaleza de la institución: por un lado, investigadores interesados en las ciencias auxiliares de la historia; por otro, descendientes de antiguas familias interesados en preservar y estudiar sus propios linajes. Ambos grupos no eran mutuamente excluyentes y compartían un interés común en la documentación histórica. Actividades y realizaciones. Aunque el artículo de 1952 no detalla publicaciones específicas, es un texto divulgativo periodístico, no un informe académico. Sabemos por otras fuentes que la Academia estaba desarrollando un trabajo significativo. Desde 1945 había comenzado a publicar sus memorias, una serie de volúmenes que documentaban investigaciones genealógicas y heráldicas. Para 1952 ya habían aparecido varios volúmenes de esta serie. Más importante aún, en los años inmediatamente posteriores a este artículo, 1953 a 1971, la Academia colaboraría con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en un proyecto de microfilmación de los registros eclesiásticos católicos mexicanos. Este trabajo produciría 72.000 rollos de microfilm conteniendo 86 millones de páginas, un archivo de valor incalculable para la investigación histórica, demográfica y genealógica de México. La institución fue reorganizada en 1957, consolidando su estructura. Continuó publicando sus memorias hasta 2005, completando 25 volúmenes en total. Estos volúmenes contienen estudios sobre familias, linajes, heráldica, instituciones coloniales y otros temas relacionados con la historia social de México. Valoración crítica. El artículo de León de la Barra tiene el tono laudatorio típico de la literatura promocional institucional. No proporciona datos específicos sobre investigaciones en curso ni analiza críticamente los desafíos de la organización. Sin embargo, esto es normal en un artículo periodístico de difusión destinado a dar visibilidad a la institución ante el público general. Lo importante es que el artículo describe una institución real que estaba efectivamente funcionando y produciendo resultados. La Academia no era simplemente un club social de la élite, aunque también cumplía esa función, sino una organización que realizó contribuciones concretas a la preservación del patrimonio documental mexicano y al desarrollo de las ciencias auxiliares de la historia en el país. La presencia de miembros con títulos nobiliarios podría parecer anacrónica en el México republicano y posrevolucionario, pero debe entenderse en su contexto. Estas familias poseían archivos privados, documentos históricos y conocimientos sobre genealogías que eran de interés para la investigación histórica. Su participación en la Academia facilitaba el acceso a estas fuentes documentales que de otro modo podrían haberse perdido o permanecido inaccesibles. Legado de la Academia. La Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica cesó de funcionar activamente algunas décadas después, donando sus colecciones al Archivo General de la Nación el 28 de septiembre de 1982. Este acervo incluía copias de los microfilms de registros parroquiales, ahora accesibles al público para investigación. La institución mantiene una existencia formal como miembro de la Confederación Internazionale de Genealogie et Heraldique y de la Confederación Iberoamericana de Ciencias Genealógica y Heráldica. Actualmente existe un seminario de genealogía mexicana en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM que funciona como espacio complementario a la Academia. El legado principal consiste en 1.
el vasto archivo de microfilms de registros parroquiales, recurso fundamental para múltiples tipos de investigación histórica. 2. Los 25 volúmenes de memorias que documentan investigaciones genealógicas y heráldicas. 3. La institucionalización de estas disciplinas en México, estableciendo estándares y metodologías. Conclusión. El artículo de 1952, a pesar de su tono promocional, describe una institución que estaba realizando un trabajo serio y significativo. La Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica ocupaba un espacio complejo en la sociedad mexicana, entre la tradición y la modernidad, entre intereses particulares de sus miembros y una función de servicio a la investigación histórica en general. La genealogía y la heráldica son efectivamente ciencias auxiliares legítimas de la historia cuando se practican con rigor metodológico. La Academia logró combinar el interés de familias tradicionales por sus propios linajes con un proyecto más amplio de preservación documental y desarrollo académico. El resultado fue una contribución significativa al patrimonio histórico de México, particularmente a través del proyecto de microfilmación que puso a disposición de investigadores millones de páginas de documentos que de otro modo serían de difícil acceso. El artículo de León de la Barra, leído en contexto, permite entender cómo una institución aparentemente elitista logró legitimarse en el México posrevolucionario enfatizando su carácter científico y su contribución a la historia nacional, cumpliendo efectivamente con ambos aspectos.